desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con la redacción de Nueva Sion en Argentina y con su director Gustavo Efron. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ya sabes que estamos en estas fechas en que en torno al 27 de enero se hacen muchos homenajes en recuerdo de lo que fue la Shoah para los judíos, pero también hubo otros colectivos afectados. Aquí en España se recuerda mucho a los republicanos, también el tema de los homosexuales, los gitanos, pero también hubo algunos otros colectivos como los testigos de Jehová que fueron perseguidos por los nazis, ¿no? Así es Jorge, y es una historia poco relatada o relativamente poco relatada. Por eso me pareció que en esta oportunidad era oportuno, venía bien poder darle un poco de luz a este tema, ¿no? A ellos se les llamaron los triángulos púrpura, ¿no? Muchas veces olvidados, ¿no? Por la memoria colectiva que recuerda a las víctimas de la persecución nazi. Eh, y la verdad que digamos, los testigos de Jehová, que eran obstinados, digamos, fieles a sus convicciones religiosas hasta lo último, ¿no? Y a realizar el saludo nazi, en lugar del cual solamente decían buenos días, ¿no? Esto lo hacían porque consideraban que el obligatorio Heil Hitler implicaba una reverencia solo reservada a Dios, ¿no? A diferencia de otros grupos que eran condenados a priori, digamos, más allá de su voluntad, como es el caso de de los judíos, de nosotros, los llamados, los testigos de Jehová, que también, digamos, se llamaban estudiantes de la Biblia, tuvieron la posibilidad de salvarse, digamos, con solo firmar una carta renunciando a su fe y adhiriendo a la autoridad del régimen, ¿no? Esa carta los nazis los entregaron en los campos, pero muy pocos lo hicieron, o sea, muy pocos firmaron esa carta que los hubiera salvado, ¿no? Este rasgo particular que tuvieron resultó, obviamente, su condena, ¿no? Es así que unos 10.000, sea en Bélgica, en Checoslovaquia, en Holanda, en Noruega, en Polonia, fueron deportados a diferentes campos de concentración, ¿no? eh, Aproximadamente entre 2.500 y 5.000 murieron en Dachau, en Bergen-Belsen, en Ravensbrück, Auschwitz, Mauthausen y otros campos de exterminio, ¿no? Y digamos, esta historia se enmarca dentro de lo que se llamó las persecuciones a diferentes colectivos, ¿no? Que incluyeron también a católicos, protestantes, ¿no? Que se oponían a la dictadura, ¿no? Había un ícono que los distinguía, como dije al principio, que es así como la estrella amarilla de David, digamos, el Maguen David era amarillo, era nuestra insignia de los judíos que tenían que llevar. Los testigos de Jehová fueron obligados a llevar un triángulo púrpura, ¿no? Que los identificaba, ¿no? Tanto dentro de los campos de concentración como fuera de ellos, ¿no? Ahora, ya desde la asunción de Hitler fueron acusados de participar en una conspiración mundial contra el Reich junto con los judíos y los comunistas, ¿no? Por eso, en abril del 33, ¿no? A un mes de comienzo del Reich, se proscribieron todas sus publicaciones y a la vez que lo que fueron las SA y la policía realizaron un primer allanamiento, ¿no? A ellos. Ya en marzo, o sea que en abril, el primer mes, digamos, se prohibieron reuniones y también la predicación de todas sus publicaciones, ¿no? Había continuos ataques en la prensa, ¿no? Vejaciones a sus hogares, humillaciones a sus creencias, ya que digamos, se consideraban que ellos actuaban en contra de los intereses nacionales, ¿no? Y ante esa situación, en junio de 1933, 25.000 de ellos, que se llamaban Wilhelm Foster, iniciaron una asamblea en Berlín donde expusieron su posición de neutralidad y reclamaron su derecho a beneficiarse con la libertad religiosa y de pensamiento, ¿no? Una proclama que se distribuyó aproximadamente 2 millones de copias, ¿no? Eso derivó en el envío de algunos de ellos a prisiones, campos de trabajo, fosados, campos de concentración y demás, ¿no? Ahora, ya en fines del 33 comenzaron a recibir sanciones económicas y sociales, ¿no? Pérdida de fuente de trabajo, boicot a sus negocios, confiscación de sus dineros, ¿no?
los chicos eran perseguidos en los colegios, ¿no? La Gestapo separó a más de 900 de sus padres y los enviaron a reformatorios que eran prácticamente una prisión, ¿no? En el 35, en abril del 35, a los testigos de Jehová de toda Alemania se les negaron los puestos de trabajo relacionados con los servicios civiles, se les confiscaron las pensiones, los subsidios de desempleo, ¿no? Y estar casado con uno de ellos era motivo legal suficiente para obtener un divorcio. En el 36, la Gestapo dio órdenes de arresto a todos los testigos en marzo. Y esto hizo que ellos pasen a la clandestinidad, ¿no? Y que varios miles fueran enviados a campos de concentración, ¿no? La policía secreta creó una unidad especial para perseguirlos incluso, ¿no? Ahora, frente a la adversidad, los testigos de Jehová buscaron formas ingeniosas para llegar al público, ¿no? La prensa nazi se quejaba de un instrumento que tenían los testigos para la predicación, ¿no? Que eran unos discos de fabricación especial que proclamaban, digamos, el mensaje audazmente, ¿no? Algunos de ellos entraban clandestinamente desde Suiza y otros se fabricaban en la misma Alemania. Es en ese mismo año, en una asamblea de Lucerna, Suiza, los testigos adoptaron una resolución de denuncia de la persecución nazi, ¿no? Y se difundieron más o menos 200.000 copias. Digamos, los nazis negaron esa resolución, obviamente, ante lo cual estos hombres de fe reformularon una carta abierta denunciando palizas, asesinatos, ¿no? hechas por la Gestapo el 30 de junio del 37, que incluía lugares y fechas, o sea, concretas, ¿no? En el 38 pasarían a la clandestinidad de un país a otro. Esto hizo que puedan tener empezaron a armar redes de comunicación propia, ¿no? Para poder difundir el mensaje a través de publicaciones. El más conocido de las publicaciones se llamaba La Atalaya, ¿no? Que llegaban incluso hasta los campos de concentración, ¿no? Hasta alcanzaron a tener una imprenta propia en el campo de Wewelsburgo, ¿no? Wewelsburgo, que convirtió en una fuente de denuncia que los nazis descubrieron y que cerraron, ¿no? En el 38, los testigos editaron el libro Cruzada contra el cristianismo en alemán, francés y polaco, donde se destacaba lo que ocurría en los campos. Y bueno, era incluso llegó a hablar Thomas Mann, ¿no? El premio Nobel de Literatura, exiliado en Sicilia, que les escribió: he leído con profunda emoción el libro y su sobrecogedora documentación. Ustedes han cumplido con su deber al publicarlo y sacar a luz al público estos hechos. En mi opinión, no existe un llamamiento mayor a la conciencia del mundo. Esto lo decía Thomas Mann, ¿no? En el 39, el New York Times informó sobre la primera persecución de una persona por negarse a hacer el servicio militar, ¿no? August Dickmann, ¿no? Era un objetor de conciencia que fue fusilado en el campo de concentración de Sachsenhausen. En ese sentido, digamos, había el pastor protestante Martin Neumayer, que también estuvo preso, le destinó en una de las reuniones un especial reconocimiento. Dijo: miles y miles de testigos han sido recluidos en campos de concentración y han muerto por negarse a ir a la guerra y no estar dispuestos a tomar las armas para asesinar a sus semejantes. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros de esta fe, digamos, componían entre el 5 y el 10% de la población de los campos. Una proporción que disminuyó rápidamente, digamos, al comienzo de la guerra, cuando empezaron a llegar las masivas deportaciones de judíos de Polonia y otros grupos, ¿no? Hubo muchos testimonios que evidencian que la vida de los testigos en estos sitios de cautiverio consistía en mantenerse unidos, rezar, difundir su mensaje, intentar contener y dar fe a otros prisioneros, ¿no? Aún en los sitios más hostiles seguían introduciendo la Biblia, trasladándola de un lugar a otro. Es una historia muy interesante, yo creo, para contar, ¿no? Porque no es conocida. Si bien los historiadores y los grandes especialistas del Holocausto conocen, digamos, del martirio, esta historia lamentablemente permaneció muchos años desconocida, ¿no? En la mayoría de las sociedades. Empezaron a haber, sí, exposiciones itinerantes hace unos años, ¿no? Se escribieron algunos libros, videos educativos, ¿no? Porque ya ancianos, algunos sobrevivientes que no quieren morir sin contarle al mundo, fueron, digamos, contando esta historia, ¿no? De lo que es haber portado esos triángulos púrpura, ¿no? De modo que es una historia que vale la pena contar porque es una historia diferente, que con obstinación los testigos de Jehová han sostenido, que tuvieron la posibilidad de no ser exterminados, de no ser
digamos, asesinados porque solo firmaron una carta y no la hicieron, digamos. De modo que vale la pena recordarlos en este momento. Pues sin duda que vale la pena y gracias por ayudarnos con estos datos a situarnos en lo que fue el calvario de los testigos de Jehová durante el régimen nazi. Muchas gracias, Gustavo Efrón, y hasta la próxima. Bueno, gracias Jorge, saludo a toda la audiencia.